Bien, pues continuamos en Luces en la Oscuridad para hablar en este caso del futuro, porque cuando hablamos de futuro tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en esos bebés que todos queremos que lleguen bien, ¿no? Vamos a hablar de un libro que se titula Dar a luz con hipnoparto, de Paula Ripoll, educadora perinatal y autora de este libro, que seguramente nos va a poner sobre un tema difícil a veces de resolver. Paula Ripoll, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. El mensaje que me gusta difundir es que hay muchas cosas que sí que podemos controlar, ¿no? Y a veces se habla justamente de que, por ejemplo, en cuanto al parto, se dice, bueno, que sea un momentito rápido, que venga como sea, y no nos preparamos mucho para este momento, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que podemos hacer como madres y también nuestros acompañantes, los padres, que podemos hacer para prepararnos para este momento y dar la bienvenida a este bebé, ¿no? Y sí que es verdad que hay cosas que a veces pasan y no están en nuestro control, y ahí siempre digo, bueno, tenemos que soltar y aceptar, pero hay cosas que a veces, dificultades o intervenciones que se hacen en el parto, por ejemplo, que en realidad son innecesarias, ¿no? Y que con un poco de preparación, con un equipo que te acompañe, que te ayude con esta fisiología del parto, pues que se pueden evitar, ¿no? Entonces, sí, estoy un poco de acuerdo con lo que dices en cuanto que hay cosas que pasan, pero hay cositas que podemos hacer desde nuestro punto de vista que podemos ayudar, ¿no? Porque a veces lo que no pensamos es que hay intervenciones que pueden tener un impacto, ¿no? También en la salud del bebé, y que esas intervenciones, cuando son necesarias, genial, ¿no? Pues una cesárea, una inducción, pero si no lo son, pues mejor evitarlas y simplemente ayudar a que este proceso... Esas intervenciones pueden ser muy traumáticas, no solamente para el bebé, sino también para la mamá, ¿verdad? Y es que al final, bueno, hoy en día en España estamos hablando de un 40% de inducciones más o menos. Una inducción quiere decir que se provoca un parto, ¿no? Es decir, que no dejas que el embarazo finalice cuando este tenía que acabar, ¿no? Cuando el bebé ya está completamente preparado para nacer y el cuerpo de la mamá también está preparado, sino que se hacen antes, ¿no? Y tú, para poner un poco un ejemplo, imagínate si vas a coger una mora del bosque y tú ves, ¿no?, que algunas son negras, que están muy maduras, y al lado tienes una que está verde, que la vas a arrancar y cuesta mucho, ¿no? En cambio, la del lado, que está bien negra o bien morada, tiene un color bien rico, es súper fácil de coger. Pues un poco lo mismo, ¿no? Si la mamá está preparada, si el bebé está preparado, ese parto puede ser mucho más fácil. En cambio, si estás provocando el parto y vas a arrancar, ¿no?, o vas a querer arrancar esa mora que está verde, aún no está preparada, o quieres sacar ese bebé que aún no está preparado, pues el parto puede ser mucho más dificultoso, ¿no? Y a veces estas intervenciones son necesarias. Quiero dejarlo bien claro, ¿no?, que no soy anti-intervenciones porque pueden salvar vidas, pero sabemos que se están haciendo demasiadas, ¿no? Y eso también no lo digo yo, sino que lo dice no lo digo yo, sino que lo dice la... Más en el parto natural, entonces entiendo, ¿no? A ver, hipnoparto, y cuando lo que hablo en mi libro, es para todo tipo de parto, ¿no? Lo que pasa es que al final lo que deberíamos ver es que la mayoría de mujeres, la mayoría de bebés, deberían llegar por un parto más fisiológico y menos intervenciones que, como has dicho tú, pueden ser traumáticas para la madre, ¿no? Sobre todo si no saben lo que está pasando, si no se les explica, si sienten que se están haciendo cosas que ellas no quieren. Entonces esto puede ser una experiencia traumática. En cambio, si se les explica por qué esa cesárea se tiene que hacer o por qué esa inducción se recomienda, pues la mamá puede aceptarlo y puede vivirlo de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, estas son herramientas que yo también doy a las mujeres para poder hacer preguntas al personal sanitario, ¿no? Y al final yo creo que se trata de tomar las riendas de este proceso, que en muchos casos debería ser una experiencia natural. Nuestros cuerpos están preparados para gestar, ¿no? Si has gestado un bebé durante 9 meses o casi 10 meses, ¿no?, en algunos casos, ¿cómo no vas a estar preparada para que nazca, para dar a luz, ¿no?, para este proceso que parece mucho más sencillo que no crear un ser humano dentro de ti, ¿no? Si lo pensamos así, para mí tiene mucha lógica. Entonces, sí, un poco las herramientas de hipnoparto son sobre todo al final para ayudar a cambiar la mentalidad, ¿no? Perder el miedo y poder trabajar con tu cuerpo, y después poder prepararte para, bueno, si las cosas se giran, también tener herramientas para no estar estresadas, sino que poder aceptarlo y poder vivirlo. Los bebés no vienen con un libro bajo el brazo y que nos hacemos papás o mamás
a costa de sacrificio, a fuerza de voluntad y sobre todo a fuerza de experiencia, de práctica, ¿no? O de trato, ¿no? En esas condiciones, yo conozco gente que ha hecho el parto natural, por ejemplo, en piscina, bajo el agua, ¿no? Que es como muy natural. Sí. ¿Tú recomendarías algún tipo de intervención así como esta antes de entrarse en un quirófano y hacer, pues no sé, desde las planchas estas, ¿no? Sí. Madre mía, ¿no? Qué dolor para el bebé, qué dolor, qué dolor. O bien una cesárea o un corte para ayudar a la mamá que salga la cabecita. Claro. No sé. Claro, mira, yo he tenido 2 partos en casa, mis bebés han nacido en el agua, ¿no? O sea, alquilamos una bañera de partos y allí nacieron, ¿no? Y al final el agua es una forma de confort, un método de confort increíble, ¿no? Te imaginas que te vas a correr una maratón o vas a caminar y hace mucho calor y llegas a casa y ¿qué te apetece? Pues o una ducha o un buen baño, ¿no? Y que te quedas como te relaja todos los músculos, te sientas súper bien. Pues es un poco lo mismo, ¿no? El parto es una experiencia física, es un ejercicio físico extremo, ¿no? O sea, tu cuerpo está trabajando a tope. Entonces, el agua lo que hace es ayudar a relajar los músculos y a poder abrirte, ¿no? A poder hacer que, bueno, que el cuerpo simplemente continúe haciendo su trabajo, ¿no? Al final tenemos que pensar en el parto como algo que hace tu útero. O sea, tú no haces nada, ¿no? Yo no estoy haciendo, venga bebé, nace, ¿no? Venga útero, trabaja fuerte que tienes que empujar a este bebé. Las mujeres no estamos haciendo nada activamente, ¿no? Simplemente estamos dejando que nuestro cuerpo haga lo que está diseñado a hacer. Igual que cuando vamos al baño, igual que cuando vomitamos, ¿no? Que es un acto reflejo que haces, no lo intentas hacer. Entonces es lo mismo, el parto sucede. Cuando entendemos esto, podemos, creo que es muy poderoso y puede ayudar mucho a poder llevar este momento, ¿no? Entonces, cuando todo está bien, una mujer tiene un embarazo saludable, yo creo que el personal sanitario debería ayudar a esa mujer a que consiga un parto fisiológico si ella lo quiere, ¿no? Cuando digo un parto fisiológico, quiere decir un parto sin intervenciones, un parto vaginal en el que simplemente tu cuerpo hace lo que está diseñado sin fármacos, sin epidural, etc. Entonces, si las mujeres quieren usar la bañera tanto como método de confort como también para el momento en el que nace el bebé, realmente es increíble, ¿no? Entonces, simplemente lo que hace es que al final el bebé viene de un medio acuático, ¿no? Dentro del útero, está dentro del agua, y cuando nace llega al medio acuático también, ¿no? Así que es una forma muy suave para el bebé de llegar al mundo, ¿no? Es una transición muy lenta y es muy bonito. Entonces, esto es una opción. Entonces, después hay mujeres que dirán, uy, esto no es para mí, ¿no? Aunque cada vez más hospitales y casas de nacimiento están teniendo las bañeras porque realmente ven que ayudan un montón a las mujeres, ¿no? Hay muchos estudios que dicen que las mujeres que utilizan el agua que tienen mejores experiencias, que el parto es más rápido, que usan menos la epidural, ¿no? Que hay muchos efectos positivos. Y entonces si el parto se complica, pues entonces aquí es donde unos fórceps en un momento determinado pueden ir bien para acelerar el parto y ayudar a ese bebé que igual no lo estaba pasando bien, o una cesárea, ¿no? O sea, creo que deberían ser simplemente cuando se necesita. Tú eres educadora perinatal, entiendo yo que a la mamá, a la futura mamá, mejor dicho, ¿no? Le echas un cable durante unos meses antes de que llegue ese momento rico, de momento, ¿no? Para disfrutar de su bebé. ¿Cuántos meses hay que avanzarse al parto para que la mamá esté preparada o incluso el papá también esté preparado? Claro, sí, has dicho lo del papá, también muy importante, que los padres se informen y puedan acompañar bien a la mamá, ¿no? Porque antes el padre se quedaba fuera y no entraba en la sala cuando nacía el bebé, pero hoy en día normalmente es el padre que acompaña, ¿no? O la mamá no gestante. Entonces, yo recomiendo empezar a prepararse sobre la semana 20, semana 30, porque así vas entendiendo cuáles son tus opciones, qué es lo que quieres, cuáles son tus deseos en ese día, ¿no? ¿Qué me apetece? ¿Cómo quiero que me acompañen? ¿Qué métodos de confort quiero utilizar? Y vas reprogramando un poco tu mente, ¿no? Para mí el trabajo más importante que hago es cambiar la mentalidad, de decir, de tenerle miedo al parto o pensar en el parto como algo que puede ser doloroso y horrible, a decir, no, es que puede ser un momento trascendental, puede ser un momento muy potente de entrada a esta nueva etapa de mi vida que va a ser la maternidad, ¿no? Entonces hacemos un trabajo muy mental de decir, oye, yo puedo con este proceso, ya sea, o sea, la forma como quiera
esa mujer parir, ¿eh? Pero verlo como una forma positiva, tener herramientas. Por ejemplo, o sea, hay dos formas. O sea, cuando tenemos un bebé, hay muchas mujeres que pasan lo que se llaman los baby blues, que, vamos, las hormonas están arriba, abajo, ¿no? Tenemos aquí un cóctel hormonal que nos puede hacer llorar un día, otro día estar la más de feliz, pero es un momento donde hay muchos cambios. Entonces, es normal la primera semana, primeras 2 semanas que haya estos cambios. Pero si la mujer sigue triste, si hay otros problemas debajo, sí que es importante ir a una psicóloga, ir a tu médico de cabecera, ¿no? Visitar al personal sanitario o a tu matrona también, ¿no? Puedes comentarle para que se derive y para que se vea si aquí hay una depresión posparto, ¿no? Entonces, yo creo que ese posparto es tan importante cuidar a la mamá porque venimos de una etapa en embarazo donde nos cuidan mucho, ¿no? A veces igual te ven en un autobús y te dejan sentarte, o tu familia, ¿no? También te está cuidando más, están más contigo, y cuando llega el bebé, el foco es en el bebé y no en la mamá, ¿no? Cuando en realidad esa mamá es el punto fuerte que tiene que sujetar al bebé, entonces tiene que tener cuidados también, ¿no? Se la debería cuidar igual que antes o incluso más. Entonces aquí es donde es importante los familiares, los amigos, tener esta red de apoyo y cuando sea necesario, pues derivar y ver a una psicóloga para tener ayuda. Es importante lo que dices porque entiendo yo que habrá muchos papás, muchas mamás sobre todo que dirán: bueno, es que yo lo pasé francamente mal. Yo tuve un parto horrible, doloroso. Yo pensaba que esto era otra cosa. Bueno, al final todo es a consecuencia de una mala preparación para el parto, porque si hubieran tenido a Paula Ripoll justo al lado suyo, seguro que las cosas cambiarían, ¿no? Claro, personas que se han quedado con un bebé nada más, pudiendo tener más o queriendo tener más, ¿no? En la vida, pero ese momento del parto tan doloroso, con tan poca preparación y a lo mejor con algún médico o con alguna comadrona que no... Vamos, que a veces hay gente de todos los colores, ¿no? Hay gente muy sensible, hay gente que no lo es tanto, gente más próxima, etcétera, etcétera, que ayudan o no ayudan a la mamá a tener el bebé, ¿no? Y encima si duele, que tiene que doler mucho, ya no me lo imagino, el dolor de parto como tiene que ser, ni quiero saberlo, evidentemente, ¿no? Entiendo yo que la preparación es importantísima para luego que las personas se enfrenten a posibles retos, es decir, pues voy a tener 2, 3, 4 y los que vengan, ¿no? Claro, es que sabemos que cómo ha vivido el parto esa mamá va a influir en, pues por ejemplo, en tener más probabilidad de tener una depresión posparto o de pasarlo peor en el posparto, ¿no? O sea, imagínate que no, lo que dice, que es, el parto solo es un día. No, el parto tiene un impacto en cómo vas a ser tú como madre y esos primeros días, ¿no? Y la confianza que vas a tener para tomar decisiones, para cuidar de esa criatura, ¿no? Entonces, sí, la preparación es clave, no lo podemos controlar todo, como he dicho antes, pero sí que es verdad. Y yo tengo mujeres que me vienen tanto que tienen mucho miedo a parir y se plantean no ser madres por el miedo a parir, imagínate, y gracias a mi programa, pues es que todas las que lo han hecho con esa mentalidad, al final han querido ser madres, han tirado adelante, incluso muchas han tenido un parto natural, ¿no? Sin epidural ni nada, porque han visto que, oye, que en realidad esto era una historia que me habían contado, era una creencia, pero yo sí que puedo, ¿no? Yo tengo esta capacidad. Y muchas mujeres, claro, de tener un parto traumático, no vas a querer pasar por ello otra vez, ¿no? Entonces dices, igual yo quería 2 hijos, pero yo no vuelvo a pasar por esto, ¿no? O sea, no... olvídate, porque lo han pasado mal, ¿no? Entonces, y Pedro, has dicho algo muy interesante que has hablado del dolor, ¿no? Y yo siempre hablo mucho de ello en el libro, Dar a luz con hipnoparto, porque me parece muy importante cambiar la mentalidad y no pensar en el parto como algo doloroso, porque no te vas a romper una pierna, no te rompes un brazo, no se te saca un diente, o sea, no es algo de tu cuerpo que no funciona bien, sino que es un dolor, una intensidad que hace tu cuerpo. O sea, tu mismo cuerpo está creando este proceso, esta intensidad para que nazca tu bebé, ¿no? Entonces tu cuerpo va a hacer algo que estás preparada en este caso, para poder sobrellevar, ¿no? Entonces yo no digo que sea todo un camino de rosas, es intenso, nos tenemos que preparar y con las técnicas de respiración, el cambio de mentalidad, masajes, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos hacer, pero creo que es importante cambiar esa mentalidad y no pensar que es lo mismo que romperte una pierna, porque no, tu cuerpo está preparado para la intensidad que está. El título de tu obra es Dar a luz con hipnoparto. Visto así de esta manera, parece que estemos hipnotizando a la mamá antes de dar a luz, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no?
No, en realidad no tiene nada que ver. La parte de hipnoparto viene de hipnoterapia y simplemente lo que se hace es, con el poder de las palabras, hacer este cambio de mentalidad, ¿no? He dicho antes que el parto es un proceso muy mental. Es un poco como cuando te preparas para una carrera. Oye, estoy segura que si alguien corre una maratón, hombre, pues fácil no es, ¿no? Y al final hay un momento que las piernas están cansadas, pero tú sigues, ¿no? Y es esta fortaleza mental de decir, venga, continuamos, yo puedo, ¿no? Entonces hacemos mucho trabajo en reemplazar miedos y cambiarlos por positividad, por confianza y después herramientas para poder llevarlo mejor, ¿no? Tener un montón de recursos para poder ir llevando todas estas horas que son el parto, pues venga, ahora hacemos una respiración, ahora hacemos un masaje, ahora hacemos unas afirmaciones positivas, ahora me lees unas relajaciones, ¿no? Y sobre todo este trabajo mental durante el embarazo para llegar a ese día. ¿Y el papá qué? ¿Esperando en la sala o con la mamá en la camilla al lado pariendo? Claro, el papá con la mamá, ¿no? Esperemos que después de que la gente se lea este libro, las mamás no se tumben en la camilla. Esa es una de las cosas muy importantes porque tenemos la idea de que parir es tumbarse en la camilla y abrir las piernas y que te saquen el bebé y para nada. Al final tenemos que tener movimiento, tenemos que estar en posiciones en las que estamos cómodas y donde la gravedad está de nuestro lado, ¿no? Entonces el papá puede estar a nuestro lado, nos puede acompañar, nos puede dar la mano, puede hacer un masaje, nos puede decir cosas bonitas, puede hablar con el personal sanitario, puede presentar el plan de parto. Hay tantas cosas que puede hacer. Sobre todo su rol es de proteger, ¿no? Si pensamos en las cavernas, cuando dábamos a luz, pues eso, en las cuevas, el padre lo que haría no estaría con la madre dentro, sino que estaría fuera protegiendo de cualquier predador, ¿no? Pues un poco al final, cuando pensamos así, es que el diseño de dar a luz, esta forma que tenemos de nacer, no ha cambiado mucho en estos años, ¿no? Al final el diseño funciona y necesitamos lo mismo que hace miles de años atrás, ¿no? Entonces el padre tiene este rol protector de estar con la madre. Hoy en día, pues muchas veces lo encontramos dentro de la sala, pues eso, teniendo un poco, haciendo una burbuja para que la mamá pueda desconectar, pueda ir a su mundo, ¿no? Y conseguir que su cuerpo haga lo que está diseñado. Cuéntanos de qué hablas, cómo se llama esos podcasts, cómo te localizan. Pues el podcast se llama Tu Mejor Parto y lo podéis encontrar en Spotify, en Podimo, en Apple Podcast, en todas las plataformas, en iVoox. Y en el podcast hay algunos que estoy yo sola, otras donde entrevisto a diferentes profesionales de la maternidad, ginecólogos, comadronas, psicólogas perinatales, fisioterapeutas y también entrevisto a mamás y papás que han hecho el curso de hipnoparto conmigo o han leído el libro y nos cuentan su experiencia de parto, ¿no? Nos cuentan de cómo les ha servido estos recursos y escuchar relatos de partos es tan poderoso para ir cambiando esta mentalidad, ir viendo diferentes experiencias. Entonces, sí, el podcast yo creo lo disfruto mucho. Hace 2 años que lo hago, haré 100 episodios en breve. Felicidades, eres una colega, eres una compañera casi de la radio, ¿no? Porque te veo ahí con un buen micrófono de radio, además tus auriculares, tu pequeño estudio que haces desde casa, los podcasts. Sí, los hago desde casa, sí, no tan profesional como lo vuestro, pero lo intento, ¿no? Porque la calidad del sonido... Perfecto, la calidad del sonido. Además ya veo ahí que tienes un rótulo que pone Tu Mejor Parto. Está muy bien. Lo que pasa es que yo lo leo al revés, lo leo al revés, pero no sé por qué. Sí, depende de cómo esté la cámara, a veces lo coge del revés o no. Bueno, dar a luz con Hipnoparto de Paula Ripoll, educadora perinatal. Paula, felicidades, muchísimas gracias, muchos éxitos y te vamos a seguir todos, tengamos bebés, no tengamos, estemos en camino o no, pero qué cosa más interesante y más bonita que el saber cómo llegan estos angelitos al mundo. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas Éxitos, gracias. adiós, Paula, adiós. Adiós.